hemos estado la furgoneta y yo? Esa es la pregunta que más me habéis hecho en estos últimos años. Hoy te lo cuento todo. Hace más de 4 años compré esta increíble furgoneta con la que llevaba soñando muchísimo tiempo, con una idea muy clara: convertirla en una productora portátil, viajar por el mundo y grabarlo. Pero pasó algo que todo lo torció. Este soy yo, y desde pequeño me apasionó trabajar con las manos. Pero ¿y las herramientas? ¿Las has perdido? ¿Has perdido las herramientas? Siempre he necesitado entender cómo funcionan las cosas, desmontarlas, ver qué hay dentro. Y esa forma de mirar con los años se convirtió en mi manera de contar historias. Y me trajo hasta aquí. Hoy me pasa lo mismo. Un día estoy operando una cámara, al siguiente cambiando una caja de cambios. Después de 20.000 kilómetros, exacto, con el TDI, acabamos de romper la caja de cambios. Dirigiendo un spot o editando un vídeo. Me obsesiona la idea de que todo puede mejorarse si entiendes cómo está hecho. Y no solo hablo de vehículos, hablo de la vida entera. Todo empezó con ilusión y energía, como una relación de amor. Diseños, planos, chuches, más chuches. Me rodeé de gente increíble y aprendí más que nunca, pero a mitad del camino las cosas se complicaron. La restauración fue una montaña rusa. Motores que no sirvieron, errores de principiante, decisiones que me costaron tiempo y bastante dinero. En ese punto pensé en rendirme, en abandonar el proyecto. Desesperación. Yo no pensaba que esto iba a ser un proceso tan largo y hemos tenido diferentes problemas que nos han llevado a este punto. Pero no lo hice, porque así soy yo. Cuando algo se tuerce, lo vuelvo a construir desde cero, aunque tarde, aunque duela. Rehice el proyecto, quitando peso y mejorando detalles. Fue como realizar un sueño, con cicatrices sí, pero también con más claridad. En estos años pasaron muchas cosas. Hice crecer mi productora audiovisual, luché por levantar una marca de skate eléctricos, empecé varios negocios, aprendí lo que significa emprender sin red. Y aunque todo esto a veces me alejaba de esta furgoneta y de mi proyecto de vida, nunca lo olvidé. Seguí dedicándole el tiempo que podía, porque esta furgo es parte de lo que soy. Sabía que tarde o temprano volvería, pero esta vez lo haría mejor. Porque aunque mis redes sociales estaban abandonadas, hubo muchísima gente que apoyó y ayudó en este proyecto. Sobre todo cuando yo no podía. Unos con palabras, otros con tiempo, otros simplemente estando ahí. Este proyecto es mío, sí, pero también es de todos los que creyeron en él cuando aún ni existía. Después de más de 30.000 kilómetros, un motor, una caja de cambios, 2 embragues, 4 o 5 turbos, creo que es el momento de decir de que la furgoneta está casi terminada. Porque, como bien me dijo un buen amigo mío, estos proyectos nunca se terminan. Como la vida misma, como tú y como yo, nunca dejaremos de avanzar. Esto no es solo una camper, es una historia sobre confiar en el proceso, sobre lo que ocurre cuando decides no renunciar a tus sueños. Hoy empieza la verdadera aventura. ¿Estáis preparados?